Año nuevo, vida nueva. Repita junto conmigo, año nuevo, vida nueva. Este es el mensaje que tenemos el día de hoy. Año nuevo, vida nueva. Y la lectura la tenemos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar con este pasaje de la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu enorme misericordia y bondad que tienes para con nosotros. Gracias, Padre, porque absolutamente nada de lo que tenemos, ni somos, ni hemos sido, ni seremos, procede de nosotros mismos, sino de tu infinita misericordia y bondad. Queremos darte las gracias en este año nuevo, donde nos das el privilegio de abrir nuestros ojos, respirar, que nuestro corazón lata y que podamos ver a los que nos rodean, a la gente amada. Gracias te damos porque un nuevo año es el privilegio de alcanzar metas y proyectos acariciados. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos parados, bloqueados, destruidos, sino que sigamos adelante para que lleguemos a alcanzar ese plan que tú tienes para nuestras vidas. Padre, te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras y todo lo que te sea desagradable. Perdónanos, nos arrepentimos, lávanos con la bendita sangre de Cristo Jesús. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar nuestro saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Año nuevo, vida nueva. Esto es lo que frecuentemente escuchamos a nuestro alrededor. Pero yo quiero preguntarte, ¿verdaderamente año nuevo es vida nueva para ti? ¿O simplemente el año nuevo es la extensión del año anterior? Siempre doy gracias a Dios porque todo lo que comenzamos tiene un término. El día tiene un término, la semana tiene un término, el mes tiene un término y el año tiene un término. Y gracias a Dios porque no hay un día 32 de diciembre, sino que nosotros sabemos que el día 31 de diciembre es el último día del año y que a continuación se inicia un nuevo año y de alguna manera es un carpetazo al año anterior y es una nueva apertura para el nuevo año. Y aquí tenemos esta lectura que, créame, es una lectura muy importante de la palabra de Dios, donde el Señor nos dice a través del apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta frase de la palabra de Dios es una frase muy importante que tú puedes tomar cursos de superación personal, cursos para tener el éxito, cursos de administración de negocios, etcétera. Y en alguno de ellos vas a encontrar este principio que para alcanzar un objetivo necesitas dejar atrás tu pasado. Y aquí la palabra del Señor nos dice, esta frase es tremenda y me ha servido toda mi vida cristiana y creo que me servirá hasta que el Señor me llame, que dice, pero una cosa hago, y los hijos de Dios repetimos, una cosa hago. Fíjate que a veces nosotros queremos hacer muchas cosas y en eso que queremos hacer muchas cosas nos desviamos y no alcanzamos a lograr nada. Entonces necesitamos enfocarnos en hacer una cosa. Y dice la palabra, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Atrás puede haber habido un tiempo de éxito en tu vida. Qué bueno, bendito sea el Señor. Pero si por alguna razón fue un tiempo de fracaso, de tristeza, de desolación, de muerte, pues tienes que darle un carpetazo, dejar eso atrás para extendernos hacia adelante. Extendernos hacia adelante. No vamos a poder extendernos hacia adelante si no damos un carpetazo a las cosas que ocurrieron en el pasado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene una meta para cada uno de nosotros en Cristo. Esa meta debemos de alcanzarla. Muchas personas cuando viene un nuevo año, pues en lugar de pensar en nuevos planes, metas y proyectos, el nuevo año significa para ellos temor, angustia y quizá hasta desesperación. Y claro, si una persona no ha hecho a Cristo su Salvador y Señor, pues tiene toda la razón de tener todos esos estados. Pero si tú has hecho a Cristo tu Salvador personal, no tienes por qué estar en esa condición. ¿Por qué? Porque Dios no está bajo las circunstancias, sino que Dios está por encima de ellas. Y yo quiero que leamos Romanos capítulo 4 en los versículos 18 al 21, donde podemos encontrar que estas circunstancias no están por encima de nosotros, no estamos bajo las circunstancias. Y dice Romanos 4, versículos 18 y siguientes, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mis amados hermanos, aquí se está refiriendo a Abraham. Abraham, quien es considerado el padre de la fe, no fue una persona que estuvo bajo
las circunstancias, sino arriba de ellas. Y nos dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros creemos en esperanza contra esperanza. Significa que vemos el asunto muy negro, no le vemos absolutamente ninguna salida, y entre más le buscamos, menos encontramos esa salida. Y nos dice varias frases que son muy importantes. Una de ellas nos dice: y no se debilitó en la fe. A veces nosotros estamos pasando por una aflicción y nos debilitamos en la fe. Y nos debilitamos en la fe porque a veces hay poca palabra de Dios en nuestras vidas. No tenemos una vida de oración, una vida de lectura de la palabra de Dios diaria. Y entonces cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, entonces nosotros caemos presa de esa situación que estamos viviendo. Y entonces nos dice la palabra que Abraham no se debilitó en la fe. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Y cuando nosotros meditamos en eso y reflexionamos, pues déjame decirte que Abraham no tenía la Biblia como tú y como yo. Cuando Abraham vivía, pues lo único que había era la transmisión oral de la palabra de padres a hijos. Entonces él tenía que reafirmarse en aquello que le habían contado y además lo que Dios le había dicho a él. Entonces nos dice la palabra que Abraham no se debilitó en la fe. Y a nosotros a veces lo que nos pasa es precisamente que nos debilitamos en la fe. También nos dice que Abraham no consideró sus circunstancias. Dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Cuando uno empieza a ser mayor, a veces piensas que las oportunidades para ti ya se acabaron. Las oportunidades como persona, las oportunidades en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en los trabajos, en los negocios, en la vida, ya se acabaron porque ya eres una persona mayor. Bueno, quiero decirte que los grandes personajes de la Biblia fueron personas mayores. Abraham fue una persona mayor, Moisés fue una persona mayor, Josué cuando entró a la tierra prometida era una persona mayor, Sara era una persona mayor, y así podemos ir de uno a otro y dándonos cuenta que Dios también trabajó en la vida de personas que eran mayores, que eran personas de la tercera edad, como diríamos el día de hoy. Y también nos dice la palabra en el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó por incredulidad, no fue incrédulo, él fue creyente. Y nos dice también esta última expresión, sino que se fortaleció en la fe, se fortaleció en la fe. ¿Cómo tú puedes fortalecerte en la fe? Pasando tiempo con la palabra de Dios. Hay muchas maneras en que nosotros podemos pasar tiempo con la Biblia. Tú puedes tener una lectura diaria de la palabra de Dios. Eso es muy bueno porque hay personas que nunca terminan de leer la Biblia porque no tienen un plan de lectura. Pero hay otras maneras, por ejemplo, estudiar la palabra de Dios por personajes, y entonces estudias la vida de Adán, la vida de Eva, la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cada uno de esos personajes lo tomas y los estudias en toda la Biblia, todo lo que la Biblia dice sobre ese personaje. Otra manera es a través de los hechos. ¿Qué hechos importantes ocurren en la Biblia? Pues la creación. ¿Qué más? Pues la Torre de Babel. En fin, ir viendo y estudiando la Biblia por medio de acontecimientos. La única manera
en que tú puedes fortalecerte en la fe es pasando tiempo con la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. Entonces Abraham se fortaleció en la fe porque él se fortaleció en esa relación que tenía con Dios. También nos dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La palabra del Señor nos dice que nosotros podemos estar tranquilos porque hay promesas para aquellos que somos hijos de Dios. Entonces la palabra nos dice que hay promesas y que nosotros somos herederos de esas promesas. ¿Qué cosas prácticas debemos hacer? Bueno, la primera de ellas la acabo de decir hace un momento, que es estar seguro de a quién pertenecemos. Gracias a Dios, yo tuve un corto tiempo en el que yo no sabía quién era, porque yo les recuerdo que hace 35 años que yo recibí al Señor Jesucristo, la persona que me ganó para Cristo, la persona que me compartió la palabra, se fue como misionero a la ciudad de Guadalajara y yo no tuve quien me enseñara la palabra. Entonces yo me quedé solo y yo no quería buscar otras personas. Tuve muy claro el asunto de la paternidad y no quise buscar otras personas. Yo quería que Él me enseñara la palabra del Señor. Y entonces Él me dijo, pues yo lo que puedo hacer es referirte con mi Padre espiritual, con la persona que me ganó a mí para Cristo, y Él fue el que me enseñó la palabra. Pero yo tuve muchos conflictos porque yo decía, bueno, ¿yo qué soy? Yo ya recibí al Señor Jesucristo, pero yo ya no tengo una religión. Pues entonces el Señor me mostró esa orfandad espiritual que tuve, me llevó a buscar a Dios de una manera intensa, tratando de buscar directamente de Dios las respuestas. Y yo estuve en esa situación de orfandad espiritual no menos de 3 años. Y en esos 3 años yo tuve que buscar a Dios y preguntarle cosas a Dios. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿yo quién soy? Y entonces Dios me mostró en su palabra que yo era su hijo. Y entonces me puse muy contento. Pero luego le decía, bueno, Señor, yo no soy un sacerdote, yo no soy un pastor, yo no soy un líder. ¿Yo quién soy, Señor? Y entonces Dios me mostró que yo era un profeta de Él, que era alguien que iba a ser usado para proclamar la palabra de Dios a otras personas. Y yo quiero decirte que el trabajo más grande que cualquier ser humano pueda tener es servir a Dios, servir a Cristo. Es la cosa más grande que tú puedes tener. Y entonces, pues Dios me mostró que cada persona que recibimos al Señor Jesucristo nos convertimos en profetas de Dios. Somos personas que Dios va a utilizar para dar a conocer su palabra. Entonces, lo primero que tú debes de saber y estar seguro es de quién perteneces, a quién perteneces. Bueno, si tú has recibido a Jesucristo, le perteneces a Dios. Segunda cosa importante que debemos saber es que los problemas son parte de la vida humana. El simple hecho de ser creyente no te va a evitar que tengas problemas. El simple hecho de ser un ser humano te dice que vas a tener problemas. No hay escape a los problemas. No hay escape a los problemas ni por medio de tranquilizantes, ni por medio de alcohol, ni por medio de las drogas. Y yo puedo dar testimonio de eso. Yo intenté todas esas cosas y los problemas no se fueron jamás. Los problemas se pudieron solucionar cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador
y Señor. Dele gloria, honra y alabanza. Así es que si tú estás pasando por problemas, debes saber que los problemas son parte de la vida y lo que necesitas hacer es invocar, clamar al nombre del Señor. Por ahí nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nosotros clamamos a Dios, Él nos va a responder. ¿Por qué? Porque Él es la roca, Él es la fortaleza, Él es el alfa y el omega, Él es el gran pastor de las almas y Él es el gran yo soy. Démosle gloria, honra y alabanza. Otra cosa que debo decirte es que si por alguna razón tú te encuentras en pecado, necesitas arreglar eso. Hay veces que tú quieres salir adelante, tú quieres tener éxito en la vida, pero no has resuelto una situación de pecado que tú tienes. Tienes que resolver esa situación de pecado. Por ahí nos dice el Salmo 50, versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha a Israel y testificaré contra ti. Tú podrás engañar a cualquier persona, pero no podrás engañar a Dios Todopoderoso. No lo podemos engañar. La Biblia dice en 1 de Timoteo 5:24 que Él nos expondrá. 1 de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. O sea que hay pecados que van a ser expuestos prácticamente en el momento en que los cometemos. Y hay otros pecados que van a ser manifestados después. Hay un pasaje ahí en el Evangelio que nos dice el Señor que lo que digas tú a escondidas, Él lo gritará desde las azoteas. Así es que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, nos dice la palabra. Dios expuso a Adán y Eva cuando tomaron el fruto prohibido. Dios expuso a Caín cuando mató a Abel. Dios expuso a Acán cuando robó el oro, la plata y el manto babilónico. Dios expuso a David cuando cometió el pecado con Betsabé. Y Dios expuso a Ananías y Zafira cuando pretendieron ser más entregados de lo que eran, dando limosnas en lugar de dar ofrendas. Y Él te va a exponer a ti también. Así es que si hay pecado en tu vida, arréglalo. Si hay problemas en tu vida, invoca, clama el nombre de Dios. Una vez más, ser creyente no te hará inmune a los problemas de la vida. Dios permite los problemas en nuestra vida para transformarnos y volvernos en campeones de la fe. Vamos a repetir eso. Fíjese, Dios permite los problemas en nuestra vida para transformarnos y volvernos campeones de fe. También déjame decirte que Dios permite los problemas en la vida para que nosotros sepamos qué tan fuertes estamos espiritualmente. ¿Cómo pudiéramos nosotros saber si estamos fuertes o débiles si no estuviésemos pasando por una prueba? La prueba va a mostrar si nosotros somos débiles o si somos fuertes. Esas tres cosas tienen las pruebas. Las pruebas nos transforman,
Las pruebas nos vuelven campeones de la fe y las pruebas nos muestran nuestra condición espiritual. Voy a ponerle el ejemplo de que los pétalos de una flor no sueltan el perfume hasta que son aplastados. El olivo no suelta el aceite hasta que es molido. Una uva no suelta el zumo hasta que es aplastada. De la misma manera, tú no podrás manifestar tu condición espiritual a menos que pases por problemas. Jesucristo es el Rey de la gloria y el Rey del bienestar y del poder ilimitado. No necesitas invocarlo en un templo. Pablo y Silas clamaron desde la prisión y salieron de allí con las llaves de la cárcel en una mano y con un convertido en la otra. Demos gloria, honra y alabanza al Señor. Otra cosa que nosotros debemos hacer es alabar a Dios. Hay dos actitudes que nosotros podemos tener: la actitud de queja o la actitud de alabanza. La actitud de queja, eso de estarnos quejando continuamente, eso es un perjuicio para nosotros. En cambio, si tú tienes una actitud de alabar a Dios, esa alabanza va a traer bendición en tu vida. Así es que el Señor Jesucristo es el que nos va a ayudar a salir. Si tú alabas al Señor, tú vas a conquistar. Debo recordarte que las palabras que nosotros decimos tienen un poder profético. Las palabras no se las lleva el viento, como dicen algunas personas. Las palabras que nosotros decimos tienen un poder profético. Cuando tú dices, por ejemplo, este va a ser un día malo, ten la seguridad de que así va a ser, porque estás diciendo algo con tu boca. Y vamos a leer Proverbios 18, versículos 20 y 21. El versículo 20 nos dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. De lo que tú digas es lo que vas a comer. Lo que tú hables va a ser lo que tú vas a tener en. Luego nos dice el versículo 21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen un poder profético, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros decimos, este hijo es un hijo tonto, es un hijo que no aprende, y como decíamos en aquellos tiempos, el que nace para maceta no saldrá del corredor y cosas de esas, no eres más burro porque no eres más grande, pero espérate para el año que entra, y todas esas cosas, pues eso para nada te va a ayudar a nuestros hijos. Estamos declarando una palabra negativa que les va a traer perjuicio en tu vida escolar. Cosa muy diferente cuando nosotros decimos a nuestros hijos: hijo, tú vas a salir adelante, hijo, te va a ir bien, tú vas a triunfar, tú vas a ser un campeón, vas a sacar muy buenas calificaciones, etcétera. Créeme que esas palabras van a tener bendición en su vida. El poder y la fuerza del pueblo de Dios en alabanza neutraliza y vence las fuerzas del infierno. No hay manera en que Satanás te atemorice cuando te juntas con 2 o 3 personas y se ponen a alabar al Señor. Porque se cumple la palabra que dice: donde están 2 o 3
reunidos en mi nombre, allí en medio estará Él. Hay personas que van a los estadios a ver jugar a su equipo favorito y le gritan con todas sus fuerzas. Pero luego van a la iglesia y se quedan callados como momias. No levante la mano. No abren la boca para alabar a Jesucristo. Yo quiero preguntarte, ¿qué han hecho esos jugadores por ti? Nada, absolutamente nada. En cambio, Jesús te dio el aliento de vida, murió por ti, te dio la salvación de tu alma, te dio la salud, te dio una nueva vida, restauró tu matrimonio, restauró tu familia, todo eso ha hecho Jesús. ¿Crees que se merezca una alabanza? Dele alabanza y gloria al Señor Jesús. Por ahí nos dice el Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Yah. Aleluya. Vamos a repetir juntos. Todo lo que respira, alabe a Yah. ¿Tú respiras? Bueno, alaba a Yah. ¿Tú respiras? Alaba a Yah. ¿Tú respiras? Alaba a Yah. Yah es la contracción del nombre Jehová. Yah. Todo lo que respira, alabe a Yah. Aleluya. Alabado sea Yahvé. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿No sabes cómo van a venir las cosas? Responde al reto. ¿Crees que viene un año difícil? Responde al reto. ¿Tienes planes tremendos para la obra de Dios? Responde al reto. Y aquí debo decir que tú debes comprar una agenda y empezar a planear tu año. Lo primero que tienes que hacer en esa agenda es marcar los 52 domingos del año. Y esos 52 domingos del año, tú sabes que los tienes comprometidos para ir a la casa de Dios. La segunda cosa que debes de hacer es marcar los días que tienes célula. No sé si será el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado. Marca el día que tienes célula. Tercero, si tú eres un discípulo, pues marcarás también los martes que tenemos el discipulado. Si eres un líder, marcarás también los sábados. Luego vas a marcar todos los días, de lunes a viernes o a sábado, en el horario de trabajo. Y entonces tú ya sabes que cada día a partir de las 8 o 9 de la mañana empieza tu trabajo y sales a determinada hora. Y entonces ya tienes tus días marcados, tu día de servicio en la iglesia, tu día de la célula, tu día del discipulado, tu día de la escuela de líderes, tus días de trabajo. Y en lo que queda es lo que tú vas a programar aparte. Entonces tú dices, bueno, aquí tengo este hueco, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Tú debes tener una agenda. Yo he aprendido eso, tener una agenda para poder tener planes, metas y proyectos, porque es muy importante fechar, es muy importante poner fechas a esos planes, metas y proyectos. Si tú no tienes una agenda y tú no planeas tu vida, déjame decirte que Satanás va a agendarte la vida. Entonces, si tú no quieres que eso pase, compra esa agenda y empieza a agendar todo esto que he estado diciendo. Hay personas que les gusta atemorizar a otras, ya sea en el trabajo, en la escuela o aún en la obra de Dios. Son personas que siempre le encuentran peros a las cosas. Esto, pero. Y es que no estoy de acuerdo con ese plan, con ese proyecto que tiene el pastor,
o el líder en la iglesia. Y es que cuando tú te encuentras en una mala condición espiritual o cuando eres un niño espiritual, tú no puedes comprender los planes, metas y proyectos que tiene una persona que tiene más tiempo en Cristo. Yo me acuerdo de mi padre espiritual que un día me dijo, es que yo conozco la voluntad de Dios. ¿Cómo es que él dice que él conoce los pensamientos de Dios? Después me di cuenta que lo que él me estaba diciendo es lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, cuando dice el Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también, si tú lees la palabra de Dios, tú vas a conocer la voluntad de Dios. Y tú le vas a poder decir a alguien, no es la voluntad de Dios que tú hagas esto o que hagas lo otro, porque tú conoces la Biblia, conoces la palabra del Señor. Hay personas que se la pasan sentadas y no hacen absolutamente nada. En lo secular, en la escuela, en el trabajo y aún en la iglesia. Yo quiero decirte que tú puedes tener planes en tu trabajo, en tu escuela, tienes planes respecto al dinero, respecto a tu familia, etcétera, pero necesitas también tener planes como cristiano. Tú no puedes pasártela sentado en la iglesia. Recién leímos en la carta a los Filipenses que debemos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un plan, una meta, un proyecto como cristiano, como una persona que ha nacido de nuevo. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, hay trabajo para ti en la obra de Dios. Y tienes que buscar ese plan que Dios tiene para tu vida. Hay un plan general que tenemos todos, que es ganar las almas y levantar obra para Dios. Pero hay otros planes específicos que Dios te va a mostrar a medida que tú ores y leas la palabra. Pero definitivamente no es el plan de Dios que tú te la pases sentado escuchando a alguien que está predicando la palabra. Si uno se sienta a escuchar la palabra de Dios es porque está siendo preparado para hacer algo. Nos dice Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, pero nos ha dado el Espíritu Santo con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que seamos testigos, que seamos personas que damos testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo no es nada más para que nos sintamos muy bien, es que yo tengo el Espíritu Santo, y lero, lero, candelero. No, ese Espíritu Santo, Dios, la tercera persona, la tenemos para dar testimonio, para hablar de Jesucristo a otras personas, para ganar las almas. Y vamos a ir a Isaías en el capítulo 52, versículos 1 y 2. Y nos dice Isaías 52, versículos 1 y 2, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Mis amados hermanos, tengo varios estudios que hablan de estos versículos 1 y 2 de Isaías 52, pero solamente quiero decir aquí
que si Dios dice que despiertes es porque nos encontramos muchas veces en una condición dormida. Estamos dormidos, no físicamente, pero espiritualmente. Y entonces dice el Señor, despierta, despierta. El Nuevo Testamento nos dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Bueno, aquí nos dice, despierta, despierta, vístete de poder. También nos dice el versículo 2, sacúdete del polvo. O sea que, imagínate una persona que se la pasa sentada, que aún el polvo se le pega por estar tanto tiempo sentado. Entonces, sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Y una parte muy interesante que nos dice, suelta las ataduras de tu cuello. Esas ataduras que podemos tener, pues pueden ser las ataduras del pecado, pueden ser ataduras de temor, de preocupación, de angustia, de desesperación, ataduras que nos impiden trabajar para Dios y en lo secular, en lo humano, trabajar en nuestra vida normal. Hay que soltarnos esas ataduras. Dios usa a las personas para cumplir sus propósitos en la tierra. Por causa de la locura del Evangelio, los creyentes predicamos. Los creyentes alabamos al Señor. Los creyentes cantamos. Cada mensaje que es predicado, un creyente lo predica. Cada alma que se gana, un creyente le testifica. Cada oración poderosa que se hace, un creyente entregado la realiza. Cada canto que glorifica a Dios, un creyente lo canta. Dios tiene algo que quiere que tú hagas. Cuando yo era un nuevo creyente le decía a Dios, ¿por qué no mandas un ángel con mi papá para que le hable de Jesús? Y yo insistentemente en mi oración le decía, Señor, manda un ángel para que le hable a mi padre de Jesús y que mi padre se pueda salvar. Y luego decía, Señor, manda un misionero que le hable a mi papá de Jesús para que él reciba a Cristo y sea salvo. Bueno, pasó el tiempo hasta que yo comprendí que el misionero era yo. Que era yo el que tenía que hablarle de Jesucristo a mi padre. Y quiero decirte que donde tú estás, tú eres ese misionero que debe hablar a las personas de Jesucristo. No esperes que vaya a llegar otra persona que le hable a tu jefe, a tu jefa, a tus amigos, a tus compañeros en el trabajo, en la calle, en el camión, en el lugar en que tú estés. No esperes que va a ir otra persona. La persona eres tú. La persona es la que se mira al espejo cuando tú te maquillas. O la persona que se mira en el espejo cuando tú te rasuras, sea el caso que corresponda. Porque el día de hoy se rasuran las mujeres y los hombres se maquillan. Así es que no esperes que otra persona va a hacer lo que te toca a ti hacer. Otra cosa importante en un año que comienza es perdonar a nuestros enemigos. Hay creyentes que piensan que le hacen un favor a Dios cuando leen la Biblia, o creen que le hacen un favor a Dios cuando oran o cuando ofrendan. Yo quiero decirte que cuando tú haces todas esas cosas, tú no le estás haciendo ningún favor a Dios. El favor te lo estás haciendo a ti mismo. Cada día que vivimos
es un acto de la misericordia de Dios. ¿Sabes qué es la misericordia? La misericordia es esa sensación que Dios tiene, esa actitud, esa condición de Dios de tener compasión por los demás. Y Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios compasivo. Bueno, entonces, todas las cosas que nosotros vivimos son un acto de la misericordia de Dios. Por ahí, hace muchos años, yo iba a comprar Biblias a una librería cristiana y entonces vi el lomo de un libro que decía, todo es gracia. Alguien diga, todo es gracia. Eso quiere decir que nosotros no merecemos absolutamente nada, pero que todo lo que recibimos es gracia. Bueno, de la misma manera, todo lo que nosotros recibimos es misericordia de Dios. Todo lo que recibimos es por la misericordia de Dios. Si vive tu esposa o tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, eso es el resultado de la misericordia de Dios. De modo que dale gracias a Dios de la mejor manera que puedas y trata de ser feliz. ¿Sabes? A mí nadie me dijo eso. Yo pues esperé que algunas cosas que yo enseño, alguien me las hubiera enseñado y las tuve que aprender directamente de Dios en su palabra. Jamás me dijo mi padre, mi abuela que nos crió, un tío que vivía con nosotros, un primo que era mayor que yo que vivía con nosotros. Nadie me dijo, trata de ser feliz. Y yo te quiero decir hoy en el nombre de Jesús, este año trata de ser feliz. Trata de ser feliz. Y yo voy a comenzar este año diciendo, y voy a repetirlo continuamente, trata de ser feliz. Y trata de ser feliz con lo que tienes. No estés esperando a tener tal o cual cosa para ser feliz, o tal o cual persona, o tal o cual condición. Simple y sencillamente, en la condición en la que tú te encuentras, trata de ser feliz. Y yo debo preguntarte a ti cada vez que te vea, ¿estás siendo feliz? ¿Estás siendo feliz? Porque debes tratar de ser feliz con esta misericordia que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, versículo 11, nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra de Dios nos enseña que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús ofreció su vida y le dieron muerte. Jesús los bendijo y ellos lo maldijeron. El último respiro de Jesús lo utilizó para perdonar a los que le habían llevado a la muerte y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así es que debes proponerte en este año perdonar a aquellos que te han ofendido. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, quiero mostrártelo, versículos 44 y 45, que ha sido de mucha bendición para mí. Que nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí te pregunto yo,
¿Tienes tú personas que te maldicen? ¿Tienes tú personas que te aborrecen? ¿Tienes tú personas que te ultrajan? ¿Tienes tú personas que te persiguen? Bueno, aquí dice la palabra del Señor lo que tenemos que hacer: amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por quienes nos ultrajan y persiguen. Tú pon el nombre de esa persona en tu boca y di: Señor, yo amo a esta persona, y di su nombre, y amo a su esposa fulana y a sus hijos que se llaman Mengano, Perengano, Perengano. Los amo. Señor, yo bendigo a esta persona. Si son varias personas, pues incluye todas esas personas por nombre. Yo bendigo a tal persona, tal persona, tal persona, tal persona, a su esposa fulana de tal, a sus hijos fulano, fulano, fulano. Señor, yo le hago bien a estos que me aborrecen. Y finalmente, Señor, yo oro por esta persona fulana de tal, su esposa fulana, sus hijos fulano, mengano, etcétera, que me ultrajan y que me persiguen. Y sabes una cosa, tú vas a tener sanidad en tu corazón. Hay personas que me han dicho: es que yo no puedo perdonar, no puedo perdonar. Bueno, te voy a decir cuál es la fórmula que yo he encontrado. Primero, debemos perdonar por principios, simple y sencillamente porque Dios dice que perdonemos. El Padre nuestro: Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros debemos perdonar como principio, pero también debemos seguir este plan que está aquí en Mateo 5, que me ha servido muchísimo para limpiar mi corazón de cualquier persona que me ha hecho daño. En una ocasión una señora me dijo: es que yo creo que tú debes tener muchas cosas en tu corazón contra mí. Yo le dije: fíjate que no tengo absolutamente, ya de eso que pasó hace tantos y más cuantos años, yo lo tengo completamente olvidado. Si es que no guardes cupones, dicen los psicólogos esa frase: no guardes cupones, no guardes cosas en tu corazón que te van a estar haciendo daño a lo largo de tu vida. Canjea los cupones, quítate esos cupones de resentimiento, rencor, deseos de venganza y demás, porque no vas a poder salir adelante con ellos. Dios no es un anciano que está sentado allá en el cielo y que no tiene control de las cosas. Dios es un Dios todopoderoso que tiene el control absoluto. Por lo tanto, debemos estar tranquilos y confiados en el nuevo año. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: debes estar tranquilo y confiado en este año. Mis amados, Dios es un Dios de poder. Repita junto conmigo: Dios es un Dios de poder. La creación fue una demostración del poder de Dios. Dividir el Mar Rojo fue una demostración del poder de Dios. Sostener el sol para Josué fue una demostración del poder de Dios. Caminar en el horno de fuego con los 3 jóvenes hebreos fue una demostración del poder de Dios. Y cada semana, cuando hombres y mujeres con vidas torcidas son hechos salvos por medio de la sublime gracia del Señor Jesucristo, y hacen a un lado el pecado, las drogas, el alcohol, la fornicación, el adulterio, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura y otras cosas, eso es una demostración del poder de Dios. Demos gloria, honra y alabanza. Fíjate que a veces nosotros pensamos
que tenemos la responsabilidad, la obligación de ganar las almas. Y si tú has hecho a Cristo tu Salvador personal, tú tienes ese llamado, esa obligación, esa responsabilidad de hablar de Jesucristo a otras personas y ganar las almas. Pero lo que muchas veces no meditamos es que en la persona que nosotros ganamos va a ser una persona que va a tener una vida transformada. Si esa persona fue un adúltero, va a dejar de ser adulto. Si fue fornicario, va a dejar de ser fornicario. Si fue homosexual o lesbiana, va a dejar de ser homosexual o lesbiana. Si fue un alcohólico, va a dejar de ser alcohólico. Si fue un drogadicto, va a dejar de ser drogadicto. Así es que la obra de Cristo debiera ser patrocinada por los gobiernos. ¿Por qué? Porque le hacemos un bien a la comunidad. Está científicamente demostrado que ninguna prisión puede cambiar el corazón de las personas que están allí internadas. Ningún asilo psiquiátrico, ninguna casa de salud mental va a cambiarle a la persona su mentalidad. Pero cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, su mente va a cambiar, su corazón va a cambiar y su vida va a cambiar. Y eso, tenemos parte con eso, porque nosotros le hablamos a esa persona de Jesucristo nuestro Señor. Dele gloria, honra y alabanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Nos dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Alguien diga: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. A veces nosotros no conocemos lo que quiere decir la palabra esperanza. Hay gente que dice: bueno, es que yo tengo la esperanza de aliviarme, es que yo tengo la esperanza de sacarme la lotería, es que yo tengo la esperanza de que las cosas marchen bien. No es en ese sentido que la Biblia habla de esperanza. Cuando habla de esperanza, la Biblia habla de seguridad. Cristo es nuestra seguridad. Dele gloria, honra y alabanza. Nuestra esperanza es únicamente el Señor Jesucristo. Un pecador es alguien que quebranta la ley de Dios. Pero cuando un hombre, mujer o niño acepta a Jesucristo como su Salvador personal, él se vuelve en hijo de Dios y no está descansando en nada sino en la palabra del Dios viviente. De modo que si tú estás pasando por un tiempo de necesidad, invoca el nombre del Señor y Él sanará tu corazón, restaurará tu matrimonio, regresará a tu hijo pródigo, y de eso doy amplio testimonio. Hará un camino donde parece no haberlo, restaurará tu situación económica. Es Dios quien hará todas esas cosas. El rey David nos dijo en el Salmo 23, versículo 4. Este Salmo 23 es el que generalmente cito cuando estamos en un funeral, ya sea en el inicio, cuando está ahí de cuerpo presente en las capillas, o cuando estamos yendo hacia el sepulcro. Y cito este Salmo 23 que nos dice en el versículo 4, muy precioso este Salmo 23 que conviene memorizar, que nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. ¿Por qué no tendremos temor? ¿Por qué no tendremos temor? Porque Él estará con nosotros. La palabra del Señor dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En este y otros versículos de la palabra se nos dice que cuando nosotros cruzamos de esta vida hacia la eternidad, hay un valle de sombra. Y el Señor nos dice a través del rey David, aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, no tendremos temor alguno, porque Él estará con nosotros. De modo que la cosa más grande que tú puedes hacer es tener a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Porque cuando tú haces a Jesucristo tu Salvador y tu Señor, automáticamente Dios el Padre se convierte en tu pastor. Y dice el Señor en el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Otras traducciones y el texto original nos dice, el Señor es mi pastor, nada desearé. Así es que, imagínate, no hay cosa que no podamos tener si el Señor, Dios Todopoderoso, es nuestro pastor. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos. Yo no puedo hacer nada porque tú leas la Biblia. Si tú no quieres leer la palabra de Dios, no hay poder que pueda obligarte a hacerlo. Leer la palabra de Dios es una de las cosas más importantes que podemos hacer. ¿Quieres que tus problemas salgan rápido de tu vida? Levanta la mano. Bájala. ¿Quién quiere trabajar menos y ganar más? Te voy a dar la solución. ¿Quieres conocerla? Ten compañerismo con Dios por medio de su palabra. Créeme, hay veces que tú puedes tener tu corazón completamente destrozado, y lo sé por experiencia, y tú tomas la palabra de Dios y lees un versículo de las Escrituras, y curiosamente ese versículo trae la respuesta de sanidad a tu corazón. Ahí donde tú estás, vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, voz alta. Padre, Señor del cielo y de la tierra, me humillo delante de ti y confieso mi pecado. Perdóname, Señor, porque no he tenido intimidad con tu palabra. He caído en el juego de la fiesta y de las comidas, y me he olvidado del alimento espiritual. Por eso es que a veces no entiendo tu palabra, no entiendo lo que me quieres decir, pero hoy me humillo delante de ti y te pido perdón, y me arrepiento de ese y de cualquier otro pecado, y te pido que la sangre de Jesús me limpie, me santifique y me purifique. Señor, te pido que me des hambre de tu palabra y sed de la oración. Señor, cambia mi mentalidad y cambia mi corazón. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle gloria, honra y alabanza a nuestro Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, si por alguna razón usted se encuentra en pecado y usted ha hecho esta oración, le ha pedido perdón, el Señor Jesús se ha acercado a usted, pero eso no es suficiente. Usted necesita hacerle su Salvador y su Señor. Si por alguna razón no nos vemos y usted hace a Jesucristo su Salvador y Señor, tenga la seguridad que nos veremos en el cielo.
Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión.